Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, este espacio donde escuchamos las voces, actividades, la rica vida de nuestras comunidades eclesiales en América Latina y el Caribe. Estamos nuevamente con ustedes a través de Radio María en Hispanoamérica y por medio de Radio María Argentina para compartir este tiempo en el que queremos presentarles desde el Consejo Episcopal Latinoamericano la variedad de experiencias e iniciativas surgidas en la Iglesia de toda América Latina y el Caribe desde distintas miradas. Queremos reflejar, como en un poliedro, la confluencia de tantas expresiones y vivencias del pueblo de Dios, donde se conserva la originalidad y lo mejor de cada uno. Esta es nuestra tercera emisión y los invitamos a compartir con nosotros, desde ahora, para renovar nuestra experiencia de ser iglesia, una iglesia que vive y anuncia la fe en América Latina y el Caribe. Bienvenidos entonces a Poliedro Latinoamericano. Bien, y recordamos que este espacio lo estamos realizando desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, en su sede, en la ciudad de Bogotá, y es producido por el Centro para las Comunicaciones del CELAM. Por eso nos acompaña como cada semana el director del Centro para las Comunicaciones, Óscar Elizalde. Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Padre Pedro? Un cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan por Radio María y en esta nuestra tercera emisión de Poliedro Latinoamericano, un trabajo colaborativo con muchas voces, con muchas miradas, con gratas experiencias y hoy no va a ser la excepción. Hoy también tendremos una mirada bastante lúcida desde la academia, desde la formación, pero también desde la evangelización en las redes sociales. Así que ahí voy como un poco dando pistas de cómo va a ser nuestro programa de hoy. Y bueno, y también están con nosotros del Centro para la Comunicación del CELAM, nos acompañan Ángel Murillo y Paola Calderón, a quienes también saludamos. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas para todos los que nos están siguiendo a esta hora, para quienes se conectan a través de Radio María en Hispanoamérica. Ya nos decía Óscar, nos adelantaba algunas de nuestras secciones, así que puedo decirles que tenemos importantes sorpresas para ustedes. La directora de uno de los centros pastorales, un invitado especial desde México y por supuesto la reflexión de un obispo. Esto y mucho más en Poliedro Latinoamericano. Gracias, Paola, y también saludamos a Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Feliz de estar compartiendo con todos ustedes y con todos los radioescuchas de Radio María Hispanoamérica. Y bueno, tenemos muchas sorpresas y sobre todo la agenda informativa que nuestro equipo, el sistema ADN CELAM, Agencia de Noticias del Consejo Episcopal Latinoamericano, tiene preparados. Así que no se pueden perder muchas de las primicias y mucha de la agenda informativa que estamos manejando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Bueno, Padre Pedro, estamos listos entonces para iniciar y poder compartir con todos los que nos escuchan, quienes nos acompañan en este momento, todas estas buenas noticias. Qué bueno, realmente, porque, bueno, también lo estamos haciendo en cada uno de nuestros programas. Recordamos un poco la importancia del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, para la Iglesia que peregrina en estas tierras y verdaderamente con una muy rica historia que hemos venido recordando y que nos parece también poner siempre
como contexto, ¿no? Este tiempo que vivimos, como lo hemos destacado, de sinodalidad, el CELAM es y ha sido una experiencia de sinodalidad a lo largo del tiempo, y por eso mismo entonces también queremos seguir caminando juntos a través de esta propuesta radial. Pero Óscar, bueno, podemos recordar precisamente la importancia del CELAM para la Iglesia Latinoamericana. Por supuesto, Padre Pedro, y ya decíamos en nuestros dos primeros programas algunos datos donde queremos resaltar unos hitos históricos que es la trayectoria del CELAM, de estas más de 6 décadas de historia, ya aproximándonos a la 7ª década, ya dentro de poco. Y bueno, pues hemos dicho también, Padre Pedro, que ya dentro de poco vamos a empezar a hacer preguntas a nuestros oyentes para que se puedan llevar un maravilloso premio desde el CELAM, de repente un artículo, un libro que está deseando leer de la editorial CELAM. En fin, vamos a premiar a los que estén tomando nota de estos datos históricos, Padre Pedro. Entonces, si le parece, bueno, les comparto otro datico para ver, llegará un día en que vamos a hacer el examen. Ya está muy cerca ese momento. Vamos a lanzar el concurso, la prueba. Bueno, entonces, un dato para acompañar. Hablábamos en nuestra emisión anterior sobre lo importante que fue el concilio plenario, el primero que se realizó a nivel de nuestra iglesia, donde participó la iglesia latinoamericana. Pero tuvimos algunos concilios provinciales, como se le conoce en la historia de la iglesia latinoamericana, que tiene que ver con encuentros que se suscitaron por allá en los años de 1500 y poco. Sobre todo fueron muy conocidos los concilios provinciales de Lima y de México. ¿Por qué Lima y México? Porque estábamos en la época de la colonia y entonces eran centros que irradiaban desde allí. La iglesia en ese momento irradiaba todos sus procesos de evangelización. Entonces se hicieron concilios provinciales en 1552, en 1567, en 1583 en el caso de Lima, y en México en 1555, 1565 y 1585. No me preocupen que esos años no los vamos a preguntar, pero sí el dato realmente que nos parece relevante, es decir, que eso fue como el punto de partida para que la iglesia latinoamericana se pudiera conectar internamente, se pudiera conocer, se pudiera integrar. Y entonces en esos concilios, por ejemplo, para hablar de uno que fue muy famoso, el Tercer Concilio Provincial de Lima, fue convocado y presidido nada más ni nada menos que por Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo. La misión anterior les pasé el dato de un exalumno importantísimo del Colegio Pío Latinoamericano, Monseñor Óscar Romero, hoy día San Romero de América. Pero el dato de hoy es que Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono del episcopado latinoamericano. Pues ¿por qué lo es? Porque tiene que ver con un liderazgo importantísimo por allá en esos años, mediados del siglo XVI, y él fue el que convocó, en ese tiempo, por ejemplo, a los arzobispos o los obispos en esa época, los convocó a Lima. Estuvieron desde Panamá, desde Nicaragua, Quito, Cusco, La Plata, también en el sur de nuestro continente. En ese tiempo, La Plata incluía Sucre y Bolivia, era supremamente extenso, pero también estaba Santiago, hoy día Santiago de Chile, y lo que hoy sería Concepción. Entonces, él los convocó. ¿Cuál fue el tema? La catequesis de los pueblos indígenas. ¿Cómo debemos hacer catequesis para los pueblos indígenas? Y cómo defender y promover los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, y termino contándoles que todo este movimiento de la Iglesia Latinoamericana, así como en estos tiempos el Papa Francisco con mucha frecuencia
cita el documento de Aparecida y comparte de la experiencia tan rica de la iglesia latinoamericana. Pues bien, en aquellos tiempos, siglo XVI, todo este movimiento de los concilios provinciales de Lima y de México que se hicieron en esa época dio pie para que el Papa Pío X, mucho tiempo después, se pronunciara también sobre el tema de la situación de los indígenas, y entonces fue la primera vez que un papa escribió una carta encíclica pensada para América Latina, y fue Lacrimabili Statu Indorum, que fue una carta dirigida para hablar de la evangelización de los pueblos indígenas y también denunciando la esclavitud de los pueblos indígenas. Bueno, yo creo que, Padre Pedro, suficiente ilustración por hoy de dato histórico del CELAN. Como decimos, son pequeñas cápsulas que vamos compartiendo. Más adelante tendremos otras y no se preocupen que poco a poco nos vamos a ir acercando al presente. Sí, muchos datos realmente, así que bueno, a estar muy atentos a toda esta información que nos está comentando Óscar, siempre en el inicio de nuestro programa, ya que después, bueno, vamos a ver qué podemos recordar de todo esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, que implementó el Concilio de Trento aquí en nuestro continente y que fue un gran misionero, recorrió a pie miles y miles de kilómetros, precisamente no solo para implementar lo que decía la Iglesia a nivel universal, sino también para estar muy cerca del pueblo de Dios como un auténtico pastor. Gracias, Óscar. Vamos a comenzar a escuchar un poco de música en nuestro programa y en instantes nada más vamos a comenzar también con nuestra primera entrevista. Hacen sentimientos que me llevan a querer gritar que te amo, Dios, por esta paz que has puesto en mí. Hoy soy capaz de compartir tu generosidad, mientras toco esta guitarra me hago poco a poco retoño de tu árbol de milagros pequeños, y entre tanto tejo un sueño por ser fruto de tu voluntad, canción de luz y así servir, siendo razón para vivir, para quien no sabe de ti, canto al cielo, a ti Dios vivo, pues me inundas con tu celo, canto al misterio de servirte con mi canto, y te doy gracias por cubrirme con tu mano. Canto tanto cuanto canto, canto al cielo, a ti Dios vivo, pues me inundas con tu celo, canto al misterio de servirte con mi canto, y te doy gracias por cubrirme con tu manto, canto tanto cuanto canto. Vértice, reflexiones y acción pastoral.
Continuamos en Poliedro Latinoamericano y Paola, estamos recordando también en nuestro programa que el CELAM está atravesando un momento histórico, además porque se va realizando un proceso de renovación y reestructuración que poco a poco se va concretando de una manera especial y que va dando también sus frutos, ¿no es cierto? Así es, Padre Pedro. Este proceso de renovación y reestructuración permite al CELAM responder adecuadamente a la realidad, al clamor de la población y de hacer un acompañamiento mucho más asertivo a las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, de acuerdo pues con todas sus necesidades pastorales. Así es, y precisamente el CELAM está estructurado ahora en 4 departamentos que quieren responder a estas necesidades pastorales en todo el continente, y uno de esos departamentos es el Centro Bíblico Teológico Pastoral, el CEBITEPAL, como se lo conoce, y en esta noche vamos a dialogar con su directora, la doctora Susana Nuin. Susana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Padre Pedro Gasesco, y buenas noches a todos, y también a toda la audiencia de Radio María. Así que es un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por tu presencia. En primer lugar, te queremos preguntar y te queremos pedir que te presentes un poco. ¿Quién es Susana Nuin para que también la audiencia pueda conocerte? Ay, qué difícil pregunta, ¿verdad? Porque autopresentación. Bueno, soy comunicador, soy uruguaya, soy comunicadora, soy también socióloga y también experta en el área de doctrina social de la Iglesia. Y bueno, siempre he trabajado conjugando estas 3 disciplinas, digamos, considerando que la comunicación siempre está en un marco más amplio de las ciencias sociales y de allí también la sociología. Bueno, he sido profesora universitaria por muchos años, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y también de distintas instituciones. En este momento estoy abocada al trabajo del Centro Bíblico Teológico Pastoral del CELAM, CEBITEPAL. Muy escueta mi presentación para la audiencia. No, perfecto. Bueno. Tú sabes muy bien también que tanto en televisión como en radio el tiempo es tirano, como solemos decir. Bueno, y entonces, ¿qué es el CEBITEPAL y cuáles son sus objetivos? Bueno, el CEBITEPAL en realidad es el centro de formación del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, formación y estudio, que tiene en realidad 48 años de vida y que responde, digamos, a las necesidades formativas, como decía antes, y de investigación, para una transformación profética y real de sus pueblos, a la luz también del magisterio latinoamericano, universal y pontificio, con un enfoque integrador de la teoría y la praxis fundamentado en la dimensión teológica, bíblica, social, ecológica. Esto, para decirlo así en grandes líneas, su misión es favorecer itinerarios de formación, reflexión, investigación que se adapten en forma flexible a los contextos, a modalidades y necesidades del pueblo de Dios, entendiendo por pueblo de Dios obispos, agentes pastorales y laicos en general, ¿verdad? Esto brevemente, ¿no?, para no extenderme, y lo hace en articulación con los otros centros y con redes e instituciones formativas, ¿verdad?, para hacer posible y efectiva algo que es el deseo de todos nosotros, una vida digna para todas las personas, también a través de la formación y el estudio, ¿verdad? Bueno, Susana, en el pasado, antes de ser CEBITEPAL, muchos reconocían el ITEPAL, y antes existían también centros de formación, ¿no? Desde los orígenes del CELAM, en catequesis, en otras temáticas. De repente hay gente que nos está escuchando, algún sacerdote, alguna religiosa, algún laico o algún señor obispo que algún día estuvo tomando alguno de estos cursos allí en la sede
donde siempre ha estado, o la mayor parte del tiempo ha estado el Cevitepal, pero de todas maneras, en estos últimos tiempos hemos vivido toda una transformación del mundo de la formación. ¿Cómo ha vivido el Cevitepal ese paso también por lo digital, incluso impulsado por la pandemia? Bueno, es una buena pregunta, Oscar, porque efectivamente el Cevitepal siempre tuvo una presencia en Bogotá, particularmente, sede del CELAN, presencial, ¿verdad? Sin descuidar también las formaciones que se han realizado y se realizan a nivel regional. Debemos tener en cuenta que eso también ha sido una característica y es del Cevitepal. Pero la pandemia nos llamó a encontrar salidas urgentes, a encontrar salidas que nos permitieran acercarnos a las personas y poder seguir ofreciendo o multiplicando el servicio de formación, porque justamente entendíamos que era el momento en que más lo precisaban las personas, más lo necesitaban nuestros pueblos. Entonces, bueno, concretamente, digamos, nuestro formato no pasó totalmente porque seguimos con la presencialidad, pero sí pasó en una forma muy, yo diría, significativa, también a ser online. Y desde allí es que estamos justamente ofreciendo, lo cual ofrece una gran belleza, porque los cursos presenciales siempre tienen una participación de interculturalidad, porque siempre es más de un país. Pero los digitales o los cursos online tienen la belleza de que por lo general uno se encuentra aún en un curso pequeño, con personas de 18 países, por ejemplo. Y uno queda maravillado, ¿verdad?, sobre 22 países del continente, de poder hacer esta experiencia no solo intervocacional, sino también intercultural. Gracias, Susana. Sin duda, un gran diferencial es esto que tú acabas de mencionar, que el Cevitepal ofrece la posibilidad no solo de tener docentes de diferentes países, pero también colegas, compañeros que están haciendo la experiencia formativa de muchísimos países. Bueno, Susana, algún curso recomendado para estos tiempos, de los que vienen, que tú digas no se lo pierdan, por favor? Bueno, creo que hay 2 o 3 cursos que en realidad tenemos una agenda de más de 120 diplomados y cursos en el año 2022. Pero en realidad, si tú piensas que es bueno subrayar alguno, diría no se pierdan el próximo, que se dictará en octubre, sobre las 3T: tierra, techo y trabajo. 3 elementos evidenciados por el Papa Francisco que tienen una importancia así capital en el contexto latinoamericano que vivimos, que viven nuestros pueblos. ¿Quién puede decir que no está afectado por el tema tierra, agua y todo lo que supone, digamos? ¿Y quién puede decir que no está afectado por el tema trabajo? Y ni hablar por el tema techo, tan difícil para muchos lograr su propio techo. Por lo tanto, este es uno de los cursos que creo que no deberían perder en realidad las personas que puedan hacerlo. Y por otro lado, también estamos ofreciendo próximamente también para el mes de octubre una diplomatura especializada sobre agua. Y este es un tema que es muy importante en el momento actual que vivimos. Y tiene que ver con la ecología integral, tiene que ver con las realidades de nuestros pueblos que ya están sufriendo el problema del agua. Ustedes pueden decirme, también la audiencia puede preguntarse, y los temas de evangelización están todos presentes en la agenda. Los pueden ver en la página del CELAN, donde está la de Cevitepal. Pueden realmente solicitarlo también, la agenda. Están todos presentes, pero entendemos que la evangelización tiene que ser integral y que toca todos los temas que tienen que ver también con el crecimiento y la promoción humana. Susana, pensando en todos los procesos de transformación que está viviendo la Iglesia Universal, ¿qué proyecciones hay para Cevitepal desde el punto de vista formativo? Bueno, nosotros creemos que en realidad ha sido un proceso también digamos, estos 3 años para poder
adaptarnos y no solo al mundo online, sino adaptarnos a nuevas metodologías y también a la concepción del pueblo de Dios, ¿verdad? La concepción de la formación para todo el pueblo de Dios. Creo que esto es muy importante porque entonces no es una formación particular solo para sacerdotes, solo para religiosos, es justamente para todos. Y ese para todos y con todos creo que es una respuesta al hoy también que transita la Iglesia en América Latina y universal. O sea, como muy bien enfatiza el Papa Francisco, es una iglesia de todos y para todos y con todos. Claro. Susana, tú dices, bueno, es para la formación para todos. Ahora, ¿es necesario tener algún tipo de nivel formativo previo? Y por otro lado, preguntarte también, ¿estos cursos, estos diplomados, tienen costos, son gratuitos? Bien, gracias. Bueno, obviamente cuando se trata de un diplomado, si bien tiene cierto rigor porque necesita cumplir una cierta cantidad de horas, nunca es necesario un título académico de grado, ¿verdad? Para poder cursarlos. Esto lo hace muy también, es una característica del CEVITEPAL, el responder a lo pastoral, digamos, a la formación de agentes pastorales que puedan hacerlo sin necesidad de tener títulos académicos. Eso desde ya. Y además hay cursos y además yo creo siempre pueden consultar, porque hemos realizado cursos sobre todo, por ejemplo, con Cáritas México, sobre un gran padre de la iglesia mexicana y española que fue Vasco de Quiroga, para obreros. Entonces no estamos limitados, ¿verdad? Pueden solicitar los cursos que necesiten, pero lógicamente cuando es un diplomado que requiere también una certificación ya más, e inclusive que puede ser acompañado por una universidad, requiere cierto estudio, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos diplomados que son sumamente económicos, porque nuestro interés no es hacer una educación elitista. Nuestro interés es llegar a ese pueblo de Dios que pasa dificultades, que pasa problemas económicos y que evidentemente estudiar es un reto muy grande, un desafío inmenso. Por lo tanto, tenemos diplomados muy económicos en relación al mundo académico, ¿verdad? Lógicamente. Pero quisiera también decir que a veces hay opciones pastorales desde el CELAN muy importantes, como puede ser el tema migratorio, el tema de la pastoral carcelaria, que también han sido gratuitos. Por lo tanto, estamos abiertos y sentimos que lo importante es que nadie se quede sin estudiar que se acerca al CEVITEPAL. Bueno, Susana, pues gracias por estas alentadoras noticias, porque yo creo que ya más de uno dice, bueno, de pronto en algún momento yo puedo solicitar si me pueden dar una beca, media beca, de pronto, ¿no? Si no me alcanza, pero seguramente también aquí debe estar al menos un obispo escuchándonos y diciendo, voy a mandar a unos 5 seminaristas, porque esos temas tenemos que potenciarlos en nuestra diócesis, o de repente una religiosa, un superior de alguna congregación. Bueno, en fin, nos das como muchos elementos. Y voy a confesarme, Padre Pedro, yo soy egresado del CEVITEPAL, cuando a eso se llamaba ITEPAL, ¿no? Para que hagan cuentas de mis años, pero yo soy feliz egresado de los cursos de actualización en pastoral, tomé el curso de pastoral educativa. Bueno, yo complementaba mis estudios en ese tiempo en la universidad con los diplomados del CEVITEPAL y creo yo que ahora hay un abanico, ya Susana nos ha dado muchos elementos fantásticos para aprovechar toda la oferta formativa que tiene el CELAM a través del CEVITEPAL. Así que como orgulloso egresado, yo me voy a permitir, me va a dar la libertad de recordar que cualquier información que ustedes necesiten, queridos radioescuchas, sobre los cursos del CEVITEPAL, basta con que ingresen a celam.org. Ahí van a encontrar en uno de los banners principales el del CEVITEPAL con la oferta de cursos, hacer clic y va y descubre toda la oferta, se matricula en línea, o si les queda más fácil, escribir a cevitepalencontacto@celam.org, el correo electrónico, lo repito,
Cevitepal en contacto, todo seguido, @celam.org. Susana, muchas gracias por alentar el espíritu de todos los buscadores que quieren actualizar sus conocimientos y seguir apoyando todas las grandes apuestas de la Iglesia latinoamericana, formándose en el Cevitepal. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia, y que cuenten que en América Latina hay una casa de estudios que con mucho gusto los recibe. Gracias. Muchas gracias, Susana, y por supuesto en nuestro programa vamos a tener siempre las novedades del Cevitepal respecto de cada uno de los cursos diplomados que van a ir comenzando a lo largo de todo el año. Los invito ahora a que escuchemos nuevamente un poco de música y después vamos a preguntarle a Ángel precisamente cuál es el grupo que nos está acompañando en esta noche con su música. Cierta mañana, no sé de qué otoño en mi pueblo, un par de locos errantes entraron en él, y la gente se miraba, vaya a saber su motivo. Lo cierto era que estos locos traían mensajes de amor de nuestro Señor, decían de nuestro Señor. Fueron pasando los días, también las semanas, y para entonces 1000 voces dieron su versión. Sea contagioso lo que estos dos han traído. Bajo esas caras de buenos se escondan un mal sin cordura. Llamemos al cura, decían, llamemos al cura. Hermoso tema musical que estamos escuchando en Poliedro Latinoamericano, y le preguntamos a Ángel entonces, ¿a quién estamos escuchando? ¿Quién nos acompaña en el día de hoy? Bueno, padre y oyentes, Metanoia, que significa cambio de mentalidad, es una banda que nace en el 2012 con una misión unificadora: buscar unir a los hijos de Cristo, no en un solo lugar, sino en el amor, respeto y tolerancia. Así también esta banda ha buscado reducir la brecha entre los que siguen a Cristo y los que no, acercándolos en el amor fraterno de Jesucristo, una cosa muy, muy, muy súper importante en estos tiempos. Y por supuesto su primer álbum de estudio fue Volumen en el 2012, que inició el camino de este proyecto, y temas como Te Vías, de Luz, Sediento, definieron el proyecto de esta banda latinoamericana. Y bueno, y usando su música como punta de lanza, Jesús Eugenio, Rando, David y Francis llevan el mensaje claro: sin dejar de amar y vivir a los dogmas que caracterizan nuestra fe. Los cristianos de distintas denominaciones somos seguidores de un mismo Cristo. Debemos tratarnos como hermanos fraternos y bueno, y aprender a convivir para así llevar a cabo la misión de comunicar la buena nueva a los confines del mundo sin distraernos con nuestras diferencias. Muy importante estos tiempos de sinodalidad. Claro que sí, es una banda argentina conformada por estos 4 músicos profesionales con temas muy conocidos, por lo menos en el Cono Sur y también en el resto de América Latina y el Caribe, así que vamos a estar compartiendo la música entonces con ellos en este programa que estamos realizando, que es el tercero de nuestra emisión, y por supuesto, claro que sí, tendremos también una nueva historia para contarles. Convergencia, conectando historias.
En este espacio que estamos teniendo en nuestro programa, Convergencia, Conectando Historias, Paola, hoy queremos también compartir y agradecer la presencia de alguien que es muy conocido además en las redes sociales, en América Latina y el Caribe y más allá de nuestras fronteras. Desde luego, Padre Pedro, porque Poliedro Latinoamericano nos permite conectarnos con esas historias de vida, de transmisión de experiencias a lo largo y ancho de nuestro continente. Por eso hoy nuestro invitado es Fray Javier Garza, más conocido en las redes sociales como Fray Foto. Es un fraile menor capuchino desde 2008 y ya tiene 3 años de sacerdocio, hace más de 15 que pertenece a esta orden religiosa y es nuestro invitado especial en Poliedro Latinoamericano porque su camino vocacional es realmente diferente. Así que bienvenido, Fray Javier, Fray Foto. Como siempre lo estamos posteando, siguiendo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bienvenido a Poliedro Latinoamericano. Hola, queridos hermanos. Muchas gracias por la invitación. Les saludo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. A todos los radioescuchas también un cordial saludo, paz y bien. Fray Javier, quisiera que nos contara cómo fue ese camino de entrar en contacto con las redes sociales y considerarlos como un medio de evangelización. Híjole, bueno, yo ingresé a la orden en este boom de la red social. Empecé a tener redes sociales. Facebook nace en el 2006. Yo empecé con mi perfil de Facebook 2006, 2007. Después entro a la orden y como ustedes saben, todo el proceso de formación inicial, pues no utilizamos redes sociales. Bueno, hasta en ese tiempo no utilizábamos redes sociales. Estaba muy enfocado, que la formación inicial dentro de la orden pues no nos permitían. Y entonces yo dejo redes sociales 2007, 2008, 2009 y es hasta el 2010 que regreso con el Facebook, con mi cuenta de Facebook que ya tenía. Instagram sale en ese año, en el 2010, y empiezo mi presencia en redes sociales principalmente porque me ponen a trabajar en la pastoral vocacional. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los jóvenes habitan este nuevo continente y están ahí, ¿no? Y que la red social, que el Internet, más que ser un instrumento, es un lugar. Y había que empezar a cambiar el chip, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta de eso y entonces mi presencia en redes sociales inicia más o menos por ahí, por el trabajo en la pastoral vocacional, en la cual me desempeñaba en ese momento. Me imagino que muchos querrán saber también por qué Fray Foto. Sí, mire, Fray Foto inicia principalmente, yo empecé a descubrir, es una larga historia, pero voy a resumirla muy resumido. En el año del noviciado, que es esta etapa en la cual se vive como una interiorización del carisma para prepararnos para profesar los primeros votos. En ese tiempo, pues yo estaba viviendo, una crisis en la cual me veía realmente a tomar una decisión sobre si regresar a casa o seguir para profesar mis primeros votos en la orden. Y estaba el primer semestre de mi noviciado. El noviciado tiene la duración de 1 año. Y ahí en el noviciado vivía en una casa extremadamente romántica, muy bonita en la sierra norte de Chihuahua, en el norte de México, con unos paisajes maravillosos, amaneceres, atardeceres. Y teníamos mucho tiempo para el eremitorio, ¿no? Para este tiempo de silencio, de retiro. Y ahí surge, en ese tiempo yo encontré una pequeña camarita Kodak, pequeña, chica, que era digital, de las primeras digitales que salían, y tomé esta cámara. Cabe destacar que estaba prohibido tomar esa cámara, estaba prohibido en el noviciado agarrar esos instrumentos, porque todo el año del noviciado es un año de silencio, de introspección, no nos puede distraer, ¿no? Entonces, agarré esta cámara y en mis momentos de eremitorio, en mis momentos de ir al bosque, yo me la llevaba y empecé a tomar fotografías así, a hacer autorretratos, a poner fotos en los árboles, en las piedras, en los amaneceres. Y fue esta manera,
ahí viene el porqué de Fray Foto. Un día mi maestro de novicios toma la cámara, ve las fotografías, me manda a hablar y yo pensé que me iba a regañar, me iba a llamar la atención, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Inclusive solamente me dijo que las fotografías eran muy buenas. Hasta ahí, ¿no? Después él tuvo la valentía de imprimir algunas fotografías, mostrármelas las fotografías, y para mí ese ha sido uno de los momentos más bellos en mi vocación, porque resulta que cuando las fotografías yo las tengo conmigo, cuando logro visualizarlas, cuando logro leerlas, yo me doy cuenta de mi identidad y mi pertenencia a la orden, ¿no? Y de ahí surge realmente ese fue como el segundo llamado, ese fue como el sí, esto es lo que quiero, ¿no? Este soy yo, a quien retrataba, lo que retrataba, ¿no? Y gracias a eso yo logré leer mi identidad y mi pertenencia a la orden. Y bueno, ahí me decidí a profesar mis votos temporales, profesé, gracias a Dios, votos temporales, y vengo a la ciudad de Monterrey a estudiar filosofía. Y luego un periódico de aquí de la ciudad, cuando ve mi Instagram y yo empiezo a subir las fotografías y demás, bueno, pues me hacen una entrevista, se ponen en contacto conmigo, les llama mucho la atención el que soy religioso y cómo estoy llevando las redes sociales, y ellos mismos en su nota periodística ponen Fray Foto. Y entonces de ahí surge la cuestión de Fray Foto. Bueno, yo estaba esperando que ibas a decir que tu maestro de novicios te bautizó Fray Foto. No fue así. Pero él me ayudó, fíjate. O sea, él tenía esa misión y lo hizo muy, muy bien. Bueno, antes de darle la palabra a Ángel, que te tiene también una pregunta, yo quisiera preguntarte, ¿cómo haces para buscar ese equilibrio entre la vida digital y la vida misionera, la vida tuya como sacerdote, en tu ministerio? Porque de repente hay también muchos adultos que conviven con jóvenes, incluso en las comunidades religiosas, ¿no? Y esa es siempre una cuestión compleja a veces de equilibrio. Sí, mira, para la iglesia sabemos que el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida, ¿no? Y estamos pasando a este tiempo en el continente digital en el cual los contenidos en sí no evangelizan, ¿no? Sino más bien el modo auténtico de nuestro testimonio explícito en el continente digital. Entonces, es sencillo. Bueno, gracias a Dios soy muy organizado, me gusta mucho la organización, me gusta mucho coordinar, me gusta mucho pues sí, tener mis tiempos. Gracias a eso yo he podido, digamos, organizar mi testimonio, mi presencia en el continente digital. Ahorita, por ejemplo, mi principal ministerio estoy de formador de los hermanos que están en votos temporales. Tengo apenas 2 años de formador aquí en Monterrey con los hermanos en votos temporales en estudios de filosofía y teología. Pero yo creo que es eso principalmente, ¿no? El hecho de decir, bueno, estoy dando testimonio ahí, se necesita sí mucha creatividad. El Papa Francisco nos animaba ahora en un último encuentro que tuvimos aquí en México, que para estar presentes en las redes sociales como misioneros digitales necesitamos mucha creatividad y muchísimo coraje, ¿no? Para poder estar presentes dentro y no perder realmente nuestra esencia, no perder realmente nuestra identidad. Y bueno, sí va a requerir momentos de retiro, sí va a requerir momentos de ausencia, claro que sí, o sea, son parte de la vida, pero yo creo que la clave es eso, ¿no? La clave es que es el testimonio. A veces la gente, para estar presente en redes sociales, se satura porque quiere tener contenidos, y entonces se explotan de contenidos y se queman, ¿no? Se queman al final y no perseveran, ¿no? Pero yo creo que prácticamente es tener bien clara tu presencia en las redes y dar testimonio de lo que eres en las redes, ¿no? Padre, y yo sé que ustedes no están tú no estás solo. Son un grupo de toda América Latina. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Cómo
cómo se han ido organizando en toda América Latina sacerdotes, monjas, laicos para todo esto de las redes. Ha sido de verdad una riqueza grandísima. Creo que realmente, bueno, Monseñor Lucio, que es el secretario de las comunicaciones, ha estado los últimos meses bien a la mano con nosotros, con un diálogo, con una escucha, y para mí ha sido de verdad una señal de sinodalidad, ¿no? Una señal realmente de superar muchísimo activismo, muchísimo desaliento que hay también a veces dentro de este continente digital. Está rompiendo paradigmas la iglesia y de verdad que eso es una riqueza grandísima. Yo pertenecí a eMisión en España, este grupo de evangelizadores, también laicos, religiosos, sacerdotes, todo, coordinados por la hermana Cisquia Valladares y por Daniel Pajuelo, un sacerdote marianista. En el año 2006 empezamos con el trabajo, inclusive estuve en una conferencia en España, y después, bueno, surgieron varios proyectos y demás cosas. Y en México, actualmente, la Arquidiócesis de Monterrey inauguró la pastoral de las redes sociales, de la comunicación y las redes sociales. Y el padre Borre, que es un sacerdote también de mi generación, pero sacerdote diocesano que pertenece a la Arquidiócesis de Monterrey, coordinó Ilumina Más. Ilumina Más es un grupo de laicos, de matrimonios, de religiosos, de sacerdotes, que pues tienen sus proyectos, ya sea podcast, fotografía, simplemente presencia, matrimonio, pastoral juvenil, y tienen sus actividades dentro de Ilumina Más. Y con todo esto de la pandemia, que también ha tenido riqueza en la cuestión de la evangelización y la manera creativa de podernos organizar, pues utilizamos en la pandemia muchísimo, y entonces nos intercambiábamos conocimientos, dialogábamos entre nosotros, qué sería mejor, y de ahí surge Hechos 29, que este año fue el segundo año que pudimos reunirnos con el eslogan "Es hora de vernos", por todo este tiempo que habíamos estado ausentes, y de vivir este encuentro realmente de riqueza eclesial, ¿no? Porque, como bien dices, pues no solamente somos mexicanos, ¿no? Hay gente también de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón. Fray Javier, te decía, te agradecemos mucho por tu presencia en el programa. Gracias. Y finalmente, quienes quieran seguirte, ¿cómo y dónde pueden hacerlo? Fray Foto en todo. Siempre digo lo mismo. Fray Foto en todo. Sí, estoy como Fray Foto en cualquier red social. Algunas los utilizo más que otras, pero estoy ahí en cualquier red social. Fantástico. Muchas gracias y bueno, muchas bendiciones en tu tarea. Muchas gracias, hermanos. Estábamos compartiendo el diálogo con Fray Javier Garza o Fray Foto, que nos estaba contando su experiencia, y ahora los invitamos a seguir escuchando al grupo Metanoia y en instantes seguimos con Poliedro Latinoamericano. Lo cierto al fin es que el temor a dejar todo lo que tienes te ha confundido, y de verdad no es lindo aquello
Estamos escuchando a Metanoia del compacto Un Cambio de Raíz, una producción de 1999 y uno de sus cortes, Ven y Sígueme, después de escuchar a Fray Foto, una historia, una vocación y uno de esos lugares de este gran poliedro latinoamericano. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Como siempre, en Puntos de Encuentro queremos también reflejar algunas de las actividades, de las voces que nos van mostrando el caminar de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Por eso, bueno, estamos con Ángel, que nos comenta siempre y nos presenta alguna de estas voces. Ángel, en nuestros programas anteriores hemos reflejado este seminario sobre desarme que se realizó aquí en Bogotá, del cual estuvo participando también el CELAM. ¿Y cuál es el siguiente paso en este sentido? No se trata solo de un evento aislado, sino que se quiere desde acá hacer todo un proceso y el CELAM, por supuesto, junto con las organizaciones liderar y acompañar este proceso. Por eso hemos conversado con José Fabio Naranjo, representante de la Alianza por el Desarme, quien puede ampliar más al respecto. Fue un excelente seminario en primer lugar. Contamos con excelentes ponentes y con mucho intercambio de experiencias y de propuestas entre personas pues, de Colombia y de diversos países. Yo creo que lo más importante es primero que la alianza a partir de hoy se constituye en una organización de carácter latinoamericano, se dota de una coordinación latinoamericana de la cual van a ser parte pues, no solamente organizaciones internacionales de Chile, de México, organizaciones internacionales del Peso de Paz Christi o del MIIC Pax Romana, sino también instancias del CELAM e instancias del Dicasterio de Desarrollo Humano. Esa es la perspectiva, eso es lo que esperamos ratificar con estas organizaciones que vayan a ser parte de esa coordinación que se propuso hoy y junto con la Alianza por el Desarme. Ese es como el aspecto más importante. En segundo lugar, pues quedaron unas líneas de trabajo definidas a nivel de investigación sobre presupuestos de armamentismo versus los magros presupuestos para inversión social, sobre corrupción, violación a los derechos humanos, violación del Estado de Derecho, pero igualmente la producción de materiales pedagógicos, la publicación de textos, digamos, que nos permitan difundir en el mundo católico, en el mundo creyente también y en la sociedad en general, pues como todos estos valores y conocimiento que nos abre la posibilidad de realmente avanzar hacia la construcción de una sociedad más humana. Eso creo yo que son como las conclusiones fundamentales. Y es que en este seminario internacional se habló de los efectos de la asistencia militar de las grandes potencias a los países de América Latina y el Caribe. Ángel, frente a este tema, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes de Poliedro Latinoamericano? Fíjate que hay un libro del investigador John Lindsay Poland que se llama Plan Colombia, Atrocidades, Aliados de Estados Unidos y Activismo. Hemos conversado con este investigador y vamos a escuchar a ver el siguiente audio para ampliar esto. Pues yo creo que el argumento para armamentos, sean de estados o sean de civiles, siempre es la protección y la prevención, ¿no? Vamos a proteger, hay malos en el mundo, hay violencias y tenemos que enfrentar esas violencias a los violentos. Y realmente hay poca investigación por parte de los proponentes de estos argumentos de los impactos después
¿Qué pasó después de una intervención militar de un país en otro país? ¿O qué pasó después de la compra de un montón de armas para uso individual? ¿O qué pasó después de enfrentar el crimen organizado en México con armas? Y lo que vemos y muchas diferentes investigaciones y los testimonios más que todo de las víctimas y sus familiares es que el impacto ha sido devastador. Y muchas veces no reconocido o disfrazado como, no, estos eran los malos que se murieron o estaban en el mal lugar o ellos hicieron algo para provocar esa violencia. Y entonces tenemos que tener en el cálculo en el momento de la decisión. Cuando hay una transgresión, cuando hay un problema social, cuando en mi país, por ejemplo, hay muchas personas sin hogar, hay muchas personas con enfermedad mental, hay mucho uso de droga y no se puede enfrentar eso efectivamente con armas. Pero ese armamento necesita pues más atención, más datos, más apoyo y más pruebas, porque realmente muchas veces tenemos que construir una capacidad para enfrentar un problema social sin las armas. Y eso requiere imaginación. Yo creo que muchas veces tenemos una dependencia económica en las armas en diferentes países, especialmente Estados Unidos, pero también hay una falta de imaginación. No, ¿cómo es que vamos a enfrentar este problema sin el uso de armas, sin policías, sin militares? Y eso es lo que queremos documentar. Los impactos negativos de las armas y también los ejemplos donde personas, comunidades, organizaciones han utilizado la no violencia colectiva para crear alternativas, para crear soluciones que realmente sirven a todos y todas. Escuchábamos a John Lindsay Poland, que estuvo participando de este seminario de desarme o sobre desarme. Ustedes, por supuesto, pueden tener más información, como siempre, a través de la página de internet del CELAM y de las redes sociales. Pero ustedes saben también muy bien que una de las heridas abiertas que todavía tenemos en la Iglesia a nivel universal y también en el continente americano es el tema de los abusos, que ha generado también en toda la Iglesia el hecho de tratar de establecer políticas para prevenir los abusos, no solamente de menores, sino también todo tipo de abuso, abuso de autoridad, abuso psicológico, abuso de poder. Es por eso que en el CELAM estamos comprometidos precisamente con este proceso, se están desarrollando los protocolos de protección y prevención de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, con un equipo que está trabajando en este sentido, un equipo interdisciplinario, en un proceso que involucra a todos, involucra también a los trabajadores del CELAM, a las distintas instancias de esta institución para poder precisamente contar con estos protocolos y comprometernos aún más con este proceso. Pero además, también otras instituciones. El CELAM mismo está desarrollando, Ángel, un diplomado de protección de menores a través del CEVITEPAL y junto con la CLAR, ¿no? Que se está haciendo en este tiempo, precisamente aquí en la sede del CELAM. Así es, Padre Pedro. Y para hablar de los avances de este diplomado, hemos entrevistado a su asesora, la hermana Rosaura González, quien aborda las expectativas de este proceso académico. Adelante. Esperamos que todos ellos puedan entrar con profundidad en los temas y se conviertan en agentes multiplicadores. De hecho, todos los que vienen tienen el compromiso de seguir trabajando en este tema en sus lugares, en las conferencias de religiosos o en las distintas diócesis a las que pertenecen. Entonces eso es lo que esperamos, que sean agentes multiplicadores para crear espacios seguros en la iglesia, donde los niños puedan y las niñas, los adolescentes puedan sentirse pues seguros y los padres de familia confiar a sus hijos
a todas las entidades donde esté la iglesia. Y el mes de agosto se inició para la Iglesia colombiana con una noticia dolorosa, porque falleció Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, ese recordado presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo ya emérito de Tunja. Ángel, frente a esta memoria agradecida que hacemos de su vida, de su testimonio, ¿qué podemos contarle a nuestros oyentes? Fíjate que será recordado como el artesano de la paz, fue un misionero de la Consolata y hombre clave en procesos de reconciliación, como cuando vivió en el Caguán, una zona de distensión en la Amazonía, y también tenía dotes de escritor que le permitían esas dotes usarlas en sus homilías para promover la paz. Y por eso queremos presentar un testimonio pues post-mortem, llamémoslo así, donde habla del ejemplo de Consuelo González de Perdomo, una ex secuestrada por la guerrilla que a pesar del dolor, ella confía en la reconciliación. Escuchemos. Consuelo González de Perdomo decía: los guerrilleros nos han hecho mucho daño, a mí me hicieron mucho daño, a mis hijos, a mi familia, a mi mamá, a todos nos hicieron un daño irreparable, nunca podrán ellos compensar el daño que me hicieron en 7 años de cautiverio. Pero también yo soy consciente de que si le queremos apostar a que Colombia salga de esta situación tan espantosa y tan infernal como es la del conflicto, tenemos que hacernos un trabajo interno muy grande. Este trabajo interno muy grande de que ella habla no puede ser otro que el crecer en la misericordia y en una de sus tantas manifestaciones. Ayudar a las víctimas a vivir la misericordia es nuestra tarea de iglesia en Colombia, en México, en Venezuela, en Haití. Pero también hay una memoria positiva y constructiva para volver a caer en la guerra. No está mal recordar las cifras de los muertos. A mí me conmovió mucho en la Catedral de Guatemala cuando vi los nombres de todos los catequistas asesinados durante la guerra. Eso no es solo un recuerdo, y es una reparación simbólica, pero también es una invitación a la misericordia. La misericordia como estar al lado del otro en su dolor. Kierkegaard solía preguntar: ¿cuál es la mejor manera de ayudar a otro? Si una persona va subiendo la montaña llevando sobre sus hombros una penosa carga, ¿es la mejor manera de ayudarlo el decirle: deja que yo te cargue ese peso por ti? No, dice el filósofo. La mejor manera de ayudarlo es ubicarse a su lado y acompañarlo hasta el lugar a donde debe llevar la carga pesada, sin quitarle su responsabilidad, pero asegurándole el estar a su lado. La compasión y la misericordia consisten en responder al dolor del otro, acompañándole en circunstancias tan difíciles como, por ejemplo, en la situación del limbo propia del emigrante, cuando pareciera no ser de ningún país y anhela a alguien que solidariamente camine a su lado. Qué bueno poder escuchar también en este recuerdo a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, y por supuesto que le pedimos a él también que interceda por todos nosotros, ¿no? Y por la paz, y sobre todo por todos los misioneros, quienes hemos pasado por el ámbito de la misión. Todos hemos leído sus libros y lo recordamos precisamente también como un gran maestro de misioneros, un gran formador de misioneros. Así que agradecemos a Dios precisamente por la vida de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. En cada uno de nuestros programas queremos también ofrecerles un momento
para poder reflexionar, para poder profundizar en nuestra espiritualidad. Estamos convocando e invitando a distintos obispos de América Latina y el Caribe. Y en este caso queremos agradecer también su presencia y su reflexión al cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas en México, a quienes le agradecemos, por supuesto, por su presencia e invitamos a todos ustedes a escuchar su reflexión. Les saludo atentamente. Soy su servidor Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas en México. Me quiero referir hoy al ambiente de violencia e inseguridad que impera en mi país, México, pero que de una u otra forma se vive también en otras partes. En días pasados, en diversas partes de México, hubo bloqueos carreteros, quema de vehículos y de comercios, asesinatos, amenazas, todo provocado por grupos delincuentes que portan armamento pesado y que se dedican al narcotráfico y a la extorsión de ricos y de pobres. En mi pueblito, a 2 horas de la Ciudad de México, de todo hay que pagar a esos grupos extorsionadores. Y si no lo haces, te amenazan con desaparecerte y asesinarte. El jefe de un cártel que se declara católico ha difundido un video en que exhorta a nada atentar contra sacerdotes, médicos y profesores, pero los demás grupos no respetan a nadie. ¿Qué hacer ante esta situación tan preocupante y dolorosa para nuestro pueblo? En primer lugar, orar al Príncipe de la Paz, para que esos corazones delincuentes se conviertan y cambien de vida. En segundo lugar, estar muy cerca de las víctimas, para defenderlas, apoyarlas, consolarlas y que no se sientan solas. En tercer lugar, pedir a las autoridades civiles que defiendan al pueblo indefenso, pues tienen esa obligación. En cuarto lugar, cuando no sea posible, hablar con algún jefe de esos grupos armados para exhortarles al respeto a la vida y a las pertenencias de los demás, que se arrepientan y cambien de vida. Así lo hemos hecho en algunos casos y hay que seguir acompañando y defendiendo a nuestro pueblo. Es lo que el Señor Jesús nos pide y es lo que Él hizo. No armó un ejército para derrotar a los romanos que oprimían a los israelitas, sino estuvo cerca de su pueblo para expresarle con palabras y hechos la misericordia del Padre. Que el Espíritu Santo y la Virgen María nos ayuden a vivir el Evangelio en estas circunstancias tan preocupantes. Muchas gracias. Aristas, Voces sin Fronteras. Estamos en este espacio de Poliedro Latinoamericano, Aristas, Voces sin Fronteras, donde además queremos recordarles cómo pueden encontrar toda esta información, cómo pueden conectarse con el CELAM y sobre todo con el Centro para las Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano. Sí, Padre Pedro, es muy importante que nuestros oyentes sepan que diariamente estamos haciendo muchas publicaciones que los estamos acompañando con las noticias de América Latina y el Caribe. En Facebook nos encuentran como @celam.oficial y esa es la misma dirección que compartimos en Instagram, @celam.oficial. En Twitter, Ángel. En Twitter nos consiguen como Celam Web y en YouTube también, que hacemos muchas transmisiones y presentamos muchos videos como Celam TV. Allí toda la información de primera mano. Y sabemos que tenemos algunos mensajes, Padre Pedro, que nos han llegado en este momento de nuestros oyentes. Así es, vamos a pedirle a Fede Stucker, nuestro operador técnico, que si es tan amable podamos escuchar este mensaje. Buenas noches, soy venezolana, tengo 3 años en Argentina y de verdad que desde que me enteré que estaba Radio María, todos los días la escucho, cada vez que puedo. Muy agradecida de verdad por los consejos y por todo lo hermoso que es
la creación. De verdad, muchísimas gracias y los felicito por tan excelente programa y tan excelente emisora. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y la Virgen me los proteja. Qué bueno, muchas gracias a nuestra hermana venezolana, una compatriota tuya, Ángel, ¿no? Así es, venezolanos por el mundo. Qué bueno, realmente. Bueno, Óscar, escuchábamos hoy cuando hablábamos con Fray Javier también sobre la importancia de las redes sociales, y precisamente en este marco que vivimos de la sinodalidad hay una convocatoria muy interesante, ¿no? Así es, Padre Pedro, y bueno, y creo que recordando el gran mensaje que nos ha dejado nuestro querido Fray Foto, hay una convocatoria que ha lanzado justamente el Dicasterio para la Comunicación en alianza con la red RIAL, la red de informática latinoamericana, y es un proyecto que se titula La Iglesia te escucha. La Iglesia te escucha, y bueno, y el proyecto es muy interesante porque están convocando a los llamados, podríamos llamarlos influencers o misioneros digitales, para que también sigan promoviendo ese espíritu que tiene el proceso sinodal de ayudarnos a escuchar más a las personas, así como acabamos de escuchar a una de nuestras oyentes. También nuestra invitación de este canal es también para que nos puedan compartir cómo están viviendo la experiencia de Poliedro Latinoamericano, qué temas les gustaría escuchar, pero también que nos compartan sus miradas, sus perspectivas, esos desafíos que estamos afrontando también como iglesia en diferentes lugares. Por supuesto, muy importante desde todo el planeta digital, como nos recordó también Fray Javier, para nosotros también poder desde el CELAN, desde allí también llevar esa voz a otros medios. Entonces, vamos a estar también compartiéndoles más informaciones a través de ADN CELAN sobre este interesantísimo proyecto. La Iglesia te escucha, lo pueden encontrar allí para que se inscriban y participen. Y siguiendo con ADN CELAN, Óscar, no nos queremos despedir sin expresar pues toda nuestra solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, y voces de solidaridad con Nicaragua desde las conferencias episcopales de América Latina se han dado, pues son 11 hasta el momento, que se han sumado: Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica. Es decir, el 50% de los episcopados, inspirados, dicho sea de paso, por el comunicado que el propio CELAN publicó el 5 de agosto desde la mirada teológica de Primeros de Corintios 12:26. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren. Y a partir de este pasaje bíblico, pues han venido expresando voces de solidaridad, y seguramente en los siguientes días otras conferencias se sumarán al clamor unánime por la paz y la libertad de expresión y culto que merece nuestro hermano pueblo de Nicaragua, hoy asediado por el régimen de Daniel Ortega. Y por supuesto, el Vaticano ha estado allí también presente, estuvo en la OEA, en una reunión extraordinaria, y Monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente del Vaticano ante la OEA, participó en esta sesión y dijo que la Santa Sede ha tomado nota de todo lo acontecido y afirmó que la Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna. Es una posición oficial desde el Vaticano, y por ahora los obispos de Nicaragua, equipo, han agradecido al CELAN, a todas las conferencias episcopales, estas expresiones de solidaridad en medio de esta dura situación que hoy viven, y han expresado también su firme apoyo a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien aún permanece encerrado por la policía en su casa cural, lamentablemente. Sin embargo, los prelados nicaragüenses reiteran lo siguiente: nuestra iglesia por naturaleza proclama el evangelio de la paz,
pedimos al Señor renueve la gracia de su Espíritu Santo para mantenernos firmes en la esperanza y fieles a la misión recibida del Señor. Así que los invitamos a seguir las noticias de Nicaragua por celam.org, de nuestro sistema ADN, y estamos en comunicación constante con la Conferencia de Nicaragua para darle información veraz y oportuna. Así que, hermanos, hermanas, sigamos orando por Nicaragua. Sí, les reiteramos a nuestros hermanos de Nicaragua que estamos cerca de ustedes, ¿no? Que realmente los acompañamos en este momento, sufrimos con ustedes también esta situación y sobre todo, bueno, convencidos de la fuerza y el poder de la oración. Por eso en estos momentos todos también en oración por nuestros hermanos y particularmente la iglesia allí que peregrina en Nicaragua. Oscar, aprovechamos también para comentar que estos días estamos realizando encuentros con los equipos animadores de las conferencias episcopales que han estado y siguen trabajando por el Sínodo de la Sinodalidad. Son encuentros que estamos realizando por regiones una vez presentadas las síntesis nacionales. Así es, Padre Pedro, y podemos también decir que oficialmente estamos iniciando la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad. El pasado 15 de agosto concluyó un momento muy especial donde se recogieron los aportes de los países, pero el camino sinodal continúa y estas reuniones que estamos desarrollando en estos días, sobre las cuales les iremos contando más, justamente busca poder alinearnos y trabajar colaborativamente con todas las conferencias episcopales para seguir animando el proceso. Así que estén muy atentos también a través de la página del CELAM. Hay una sección que se ha abierto para conocer todas las informaciones sobre la fase continental del sínodo. Bueno, Padre Pedro, y vamos llegando al final de nuestra emisión de hoy, ¿verdad? Así es, agradeciéndoles por supuesto a todos nuestros amigos oyentes que se han sumado a este tercer programa de Poliedro Latinoamericano. Muchas gracias, Paola, por tu participación también en este programa. Así es, Padre Brasesco, nos despedimos. Recordemos que en Radio María no solo se comunica, sino se crean caminos de comunión. Y esto es Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.